cardio es enorme la cantidad de pacientes que se van. No solo aquí, no solo aquí, los hospitales se van, ¿no es cierto? Y vuelven después, ya, si es que vivos, no sé, muchos de ellos, otros muy complicados, ¿no? Y otros mueren. Bien, incremento en la solicitud de estudios, ¿no? Lo que decía hace poco, o sea, si no estamos orientados en tiempo y espacio, podemos cometer también, agregar ¿no es cierto?, a ese error el gasto ergonómico, ¿no? Hacer exámenes que no necesita el paciente, someter a resonancias magnéticas, a tomografías, cuando no lo requería, ¿no? Lo que requería era solicitarle un simple electrocardiograma y pedirle los marcadores de lesión miocárdica, y con eso, pues, confirmar o descartar el diagnóstico, ¿sí? Y si el electrocardiograma me sale negativo, no veo cambios normales que me llamen la atención, o el examen de las enzimas cardíacas están dentro de las normales, pero clínicamente el paciente me está gritando que es un infarto, tengo que dejarlo ingresado y repetir las pruebas luego de 2 horas, ¿no? Para finalmente descartarlo, de que ya se trata de un síndrome de una neuritis intercostal, un síndrome de TXC, un derrame pleural, un neumotórax, una neumonía, una colecistitis, una listiasis vesicular, biliar. Ya, entonces, hay que cambiar la historia, ¿no? Bien, pues a la siguiente, Alan. Entonces, ¿cuál es el motivo de consulta? O sea, ¿por qué el paciente con una enfermedad cardiovascular acude a buscar asistencia médica? ¿Cuáles son los síntomas, los signos más llamativos, los que preocupan al paciente, preocupan al familiar, y es la razón por la cual piensan este hospital, los hospitales? Entonces, está justamente a la cabeza el dolor torácico, ¿no? El dolor torácico es una de las causas, una de las razones por las cuales el paciente más frecuentemente acude a solicitar ayuda, asistencia médica, ¿no? Dolor torácico que puede estar asociado o no en relación a una enfermedad cardiovascular. Decíamos que hay otras patologías que pueden también eh, reflejar un dolor torácico y no necesariamente ser una enfermedad cardíaca, pero en el contexto de la importancia de la epidemiología, ¿no?, y la tasa de mortalidad que representa un infarto o una enfermedad cardíaca, pues obviamente hay que descartarlo. Respiración laboriosa, es decir, dificultad para respirar, que puede estar encasillada con la disnea, la sed de aire. Yo sé que todos estos conceptos ustedes los conocen, simplemente, como les digo, tenemos que repasar un poco, ¿no? Tenemos la disnea, la ortopnea, ¿no es cierto?, que es la disnea de la aparición del decúbito supino, la disnea paroxística nocturna, y hay crisis graves de disnea y tos que aparecen en la noche, ¿no? Generalmente de 2 a 4 horas después del inicio del sueño, y despierta el paciente, obligándolo a sentarse erguido o ponerse de pie. ¿Por qué sucede la disnea paroxística nocturna? ¿Alguien me lo puede explicar? Voy a recordar. La disnea en ortopnea. Disnea paroxística nocturna. Ah, es cuando el paciente de repente como que se ahoga en la noche. Ya, pero ¿qué? ¿Por qué pasa eso? ¿A qué se debe? ¿Qué lo provoca? O sea, causas podrían ser obesidad, ¿qué más? Algún tipo de opresión torácica, ¿Qué tumores, más? apnea de sueño. Apnea del sueño, ya, eso es otra cosa. Ahí sí, eso está asociado a cuadros de obesidad, ¿no? Por compresión mecánica, ¿no? Comprimen el diafragma, no permiten que la caja torácica se expanda adecuadamente, y ahí es cuando comienzan a roncar, ¿no? Terriblemente. Hacen cuadros de apnea y después se despiertan, pues se están ahogando, ¿no? Y se despiertan con mucha cefalea, con cuadros de hipertensión arterial diurna, que están asociados por la vasoconstricción inducida por la hipercapnia, porque son pacientes retenedores de CO2, ¿ya? Ya, pero la disnea paroxística nocturna está correlacionada directamente con una afectación cardíaca. ¿Cómo la pintamos? ¿A qué se debe?
por un aumento súbito de la frecuencia cardíaca en la noche. Un aumento súbito de la frecuencia cardíaca de la noche. Ya, les voy a conversar. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, que en definitiva es el tema madre de todo el capítulo de cardiología, porque todas las patologías usualmente terminan desarrollando insuficiencia cardíaca, una taquiarritmia, una valvulopatía, un infarto agudo de miocardio, un trastorno eléctrico, una miocardiopatía, ¿no? Que recordemos que las miocardiopatías no tienen nada que ver con el corazón y vasos, pues terminan finalmente provocando cuadros de insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Se van a traducir justamente entre tanta sintomatología, la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, que es lo que estamos ahora conversando, ¿no? Pero en todo caso, todo paciente que desarrolle una insuficiencia cardíaca, como ustedes ven en los textos, lo revisaron hace poco también, hablaban de insuficiencia cardíaca congestiva o insuficiencia cardíaca descompensada, insuficiencia cardíaca crónica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que titula a cada una de estas diferentes, a estos diferentes términos que se refieren a una misma patología o al mismo efecto o el efecto final provocado por las causas que ya mencionamos, entre otras, ¿no? Antes de que suceda eso, yo puedo observar un paciente, puedo ver a Juan Pérez, un hombre de 55 años de edad, que es un oficinista, es una persona, estos chicos que trabajan con computadoras, CPU creo que se llaman, ¿cierto? Y que tiene su rutina diaria. El señor se levanta a las 6 de la mañana, se asea, desayuna, ¿no es cierto? Se viste, se despide de la familia, si tiene familia, sale por su puerta, usa su bus, su auto, un taxi, y se dirige a la oficina. En la oficina se baja del auto, se baja del colectivo, camina quizá un par de cuadras o el colectivo lo deja al pie de su trabajo, entra a su trabajo, a su oficina, toma asiento de las 8 de la mañana y no se levanta sino hasta las 4:30, ¿no es cierto? O solo será a las 2:30 que va a almorzar, hace su lunch ahí mismo en la oficina, o hay un comedor ahí en su oficina y lunch ahí, ¿no es cierto? Almuerza y luego 4:30 recoge sus cosas y regresa, ¿no? Al mismo sitio donde salió a las 7 de la mañana. Sí, y ese paciente, como en toda empresa privada y pública, cada año se hace un chequeo, ¿no? No me acordé el nombre, no me sigo sin acordar. Bueno, todas las empresas públicas privadas hacen un control anual a sus trabajadores. Están los médicos ocupacionales, ¿no? Están en la fábrica. Sí, entonces ellos se encargan de hacer una evaluación clínica del paciente todos los años, ¿no? Entonces resulta que este señor Juan Pérez fue evaluado y no se encontró nada fuera de normal. Se narró la historia, que hombre, tranquilo, que sí, lo que sí no, no cuadraba que un hombre es sedentario, ¿no? Que no hace deporte, no hace ejercicio, más pasa con su rutina de lunes a sábado y los domingos en casa descansando. Entonces, pero sin embargo, ese paciente tiene una insuficiencia cardíaca, ¿ya? Pero está sintomático. ¿Y por qué está sintomático? Porque el corazón tiene un mecanismo de autorregulación, así como lo tiene también el cerebro. El corazón también tiene un mecanismo de autorregulación, es decir, tiene la capacidad mismo de buscar los mecanismos que fueran necesarios para poder mantenerse tranquilo, estable, sin fatigarse, ¿no? Entonces ya está adaptado a esa rutina que tiene Juan Pérez. Y a través de qué se compensa, acuérdense de los mecanismos compensadores o reguladores, ¿se acuerdan? Cuando revisaron fisiología, ¿cuáles son esos mecanismos reguladores fisiológicos? Tenemos el sistema o activación del sistema simpático. ¿Ah?
el óxido nítrico. Ya, por ahí vamos. Entonces, el regulador principal es la activación del sistema simpático. ¿A través de qué? Incrementando el ritmo cardíaco, incrementando la frecuencia cardíaca. Entonces, al latir más rápido ese corazón, obviamente va a bombear mayor volumen de sangre en menor tiempo y eso va, pues, lo que hablamos ayer, va a transportar el oxígeno, ¿no? Contenido en la hemoglobina para entregarlo a cada uno de los vecinos, ¿no? Es decir, a cada uno de los tejidos y cumplir con ese transporte, con el consumo y la extracción de oxígeno. Entonces, se incrementa la actividad simpática y eso sostiene el funcionamiento del corazón. Al mismo tiempo, se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Okay? ¿Para qué se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona? Para producir una tensión de sodio y con ello también agua. Entonces, todo ese viene el espacio intravascular, como el ritmo cardíaco está incrementado, pues facilita el transporte de oxígeno, ¿no? De sangre, como decíamos anteriormente. Pero eso es más o menos como que el paciente que conversábamos, que se despertaba, se aseaba, desayunaba, salía, llegaba, se sentaba, trabajaba, se paraba y se iba, pues es como que este paciente, porque es un paciente, a pesar de que chequeo, pues normal, este paciente es como que todo el tiempo estuviese corriendo, ¿sí? Tal cual, ¿no? Corriendo. Está sentado, pues al mismo tiempo está ahí sentado, está corriendo. Porque su corazón lleva un ritmo de 85, 90, 95 latidos por minuto para tratar de bombear sangre, ¿ya? Y está reteniendo sodio y agua. O sea, es una bomba de tiempo. Ante esos mecanismos reguladores, entre comillas, reguladores, existen los mecanismos contrarreguladores, es decir, mecanismos que tratan de corregir algo lo que está sucediendo, que si bien es cierto, se activó todo ese mecanismo simpático y el sistema renina angiotensina y aldosterona para sostener la capacidad cardíaca adecuada para ese paciente, pero también es cierto que eso al final del camino va a provocar daño, ¿no? Porque lo va a colapsar el paciente, porque va a estar todo el tiempo, como les digo, corriendo, a pesar de que va caminando, él realmente está corriendo, ¿ya? Entonces, vienen los mecanismos contrarreguladores, estos chicos pues se encargan de compensar ese efecto deleterio. ¿Y cuáles son esos mecanismos contrarreguladores? Lo que tú decías, autor, ¿no es cierto? Uno de ellos, ¿no? El primerito, el más importante, principal, es la liberación del péptido natriurético auricular, ¿cierto? Ya, la fracción terminal del BNP o el pro-BNP. Y ese tipo, bueno, ya. Entonces, esto ocasiona que el paciente orine ese sodio que se está resolviendo, pues, ¿no? La reducción de sodio y agua, el pro-BNP, produzca que haya natriuresis. ¿Ok? Entonces ya compensa ese mecanismo. ¿Sí? Por otro lado, efectivamente, se produce y se libera el factor relajante del endotelio vascular, que es el óxido nítrico, ¿no? Que lo hace por parche, ¿no? Por partes, por segmentos, coge, libera y dilata el vaso. Y finalmente, el tercer mecanismo contrarregulador, tenemos la producción y liberación de las prostaglandinas, los vasodilatadores. ¿Se acuerdan de aquello, no? Sí, menos que sí se acuerdan, pero ya lo recordaron. Entonces, eso pues es lo que sostiene y mantiene ese corazón. Y resulta ser que Juan Pérez, que llevaba 30 años, 40 años de su rutina, haciendo lo que antes conversamos, de repente lo invitan a un maratón, lo invitan a una carrera, lo invitan a un partido de básquet, de vóley, de fútbol, ¿no? Entonces el hombre dice, bueno, está bien, yo colaboro, yo voy a correr. Me inscribo en el 1K, se queda 5K, sino 1K, ¿no? Entonces ese paciente, ¿no? Apenas coge, se pone en la línea de arranque y camina o corre unos cuantos metros, inmediatamente va a colapsar.
todos esos mecanismos compensadores se van a venir al piso, colapsan, fracasan. Comienza con su dificultad respiratoria, con su disnea. Entra en falla cardíaca agudo ese corazón. ¿Ya? Está claro, ¿no es cierto? Si me entienden la idea. Mientras el paciente estaba con esos mecanismos reguladores y conreguladores y el hombre estaba haciendo su rutina diaria, el corazón también es muy sabio y él recoge una parte del volumen sanguíneo efectivo, circulante efectivo, ¿no? Aproximadamente el 40%, y ese volumen de sangre lo va a guardar, a depositar a nivel de los miembros inferiores, a nivel de las venas de las pantorrillas. Las venas incrementan su capacitancia, ¿no? Si se expanden, se extienden un poco más y guardan sangre ahí. Es una reserva, ¿no? Con la finalidad de manejar menor volumen. Recordemos que es un corazón que está enfermo, pero está compensado, ¿ya? Entonces, en situaciones como la que toda esta historia se la estoy narrando para respondernos la pregunta, ¿no?, que les hice sobre la disnea paroxística nocturna. Entonces, este paciente de repente que ya conoce su organismo, pero obviamente no lo exterioriza y no lo refiere al médico cuando lo vio, porque un hombre sano está enfermo, no quiere reconocer que le están pasando ciertas cosas, pero no las quiere decir, que cuando llega a su casa usualmente se cambia de ropa, se asea, y para acostarse, él inicialmente pues se sienta, lee un periódico, un libro, ¿no? O televisión, y por ejemplo, un segundo, que no sé. No, me disculpa. Entonces decíamos que este paciente ya pues se sienta, lee un libro, una revista, o bueno, ya, ve televisión, ¿no es cierto? Se ve televisión. Y que luego pues poco a poco se va acomodando. Ah, caracoles, Dios santo, Dios aquí. Bien, entonces decíamos que ya sabe que para acostarse, pues él lo hace de una manera ordenada, por decirlo así, ¿no? El paciente lo sabe, él lo sabe, ¿no? O él o la paciente. Se acuesta y ya, no pasa nada. Pero si ese paciente cambia esa rutina de acostarse de esa forma, ya sabe que es, y ya le ha pasado anteriormente, ¿no? ¿Qué le pasaba anteriormente? Que si llegaba y se acostaba abruptamente en la cama, estaba parado y se lanzaba a la cama y se acostaba. ¡Paz! Ahí viene qué pasa. Todo ese volumen de sangre, ese 40% de volumen sanguíneo que está guardadito en las venas, en la pantorrilla, sube por gravedad abruptamente, retorna a la caja torácica y al corazón, obviamente. Entonces ese corazón que ya estaba acostumbrado a bombear, recibir una cantidad determinada de líquido de sangre, recibe ese 40% de más, que no está programado. Y eso provoca que inmediatamente entre o haga una insuficiencia cardíaca, que se encharque, que se bañe los alvéolos de líquido, ¿no es cierto? Por la sobrecarga de ese 40% que estaban reservadas ahí abajo, ¿sí? Entonces, eso es lo que le da esa particularidad de la disnea paroxística nocturna. Por eso es de noche nocturna, porque el paciente llega a acostarse solamente a esa hora, no por la noche, no, lo normal, y presenta ese cuadro clínico, ¿no? Bueno, ya, les narré la historia de aquello. ¿Qué más hay aquí? Sí, la siguiente la placa.
Otra sinología, la platignia, disnea que se presenta en hiperestación. Cansancio, fatiga, obviamente, por la falta de perfusión sanguínea. Edema, sobre todo cuando el ventrículo derecho, que está fallando, pues si falla el ventrículo derecho por una hipertensión pulmonar primaria o secundaria, aguda o crónica, una tromboembolia pulmonar, por ejemplo, hace que colapse el ventrículo derecho, se comienza a hidratar, ¿no? Hay un síndrome obstructivo, un neumotórax de tensión o un derrame pericárdico, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso va a provocar que comprima, que el ventrículo derecho no se pueda dilatar adecuadamente y a recibir la sangre que viene o retorno, la precarga, pues comience a dilatar el ventrículo derecho y eso comienza a provocar regurgitación de sangre de abajo hacia arriba y comienza a presentarse el edema malleolar, el edema en tobillo, edema en pierna, muslo y el resto del cuerpo, ¿no? Entonces, dependiendo de la gravedad, intensidad, tiempo que dure esto, pues va a ser la presencia de edema, ¿no? Bien, pérdida de conciencia, el sincope, ya hemos conversado ayer en el ejemplo que habíamos conversado de ese paciente, ¿se acuerdan? Un adulto mayor, de 70 años, 80 años, que viene refiriendo cuadros de lipotimia a repetición, pero ya hoy tuvo un síncope, perdió súbitamente la conciencia, ¿no? Ya eso habíamos hablado, y yo les decía, no sé si les indicaba, porque hay reunión, dije el síncope para la práctica, ¿no? Que nos interesa, lo que me interesa que a ustedes les quede claro, hay un síncope de origen neurológico y un síncope de origen cardíaco, ¿sí? La fisiopatología es la misma. ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Es el despertar. Si es un síncope de origen cardíaco, pues cuando el paciente se despierte, como el otro paciente, no va a recordar nada de lo que sucedió. Pero él se puede incorporar por sí solo, ¿no? Si estaba solo, él cuando se despierta se da cuenta que está en el piso o virado en el colchón, en la cama, qué sé yo, en el mueble, en el sofá, y pues simplemente se despertó, no recordó nada, pero o si no estuvo alguien ahí, lo ayudó a incorporarse, lo ayudó a sentarse en la silla, en el mueble, en el colchón, en la cama, no sé, en el sofá, y no recuerda nada, ¿no? Y ya sé que ese paciente presenta un síncope de origen cardíaco, lo más probable, pero es distinto al neurológico, que al despertar, si es que se despierta, presenta un déficit motor de algún tipo. Tiene una paresia, una plejía, una cuadriparesia, una cuadriplejía, una desviación de la comisura labial, compromiso de las paredes craneales, ¿sí? Ese es un síncope neurológico. Si es que se despierta, porque si es una hemorragia, su sucarinoidea, Fisher 4, invade ventrículos, comprime, colapsa, pues a veces fallecen ahí mismo, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre ambos. Y el síncope cardíaco, que les dije que no sé por qué no les puse la placa, pues, fue el síncope cardíaco, y si se lo repito otra vez después, pues no es que estoy loco, ¿no? Simplemente quiero asentar que se los di, ¿no? Y como son tantos grupos, a veces me confunden, ¿no? Tantos chicos que he visto, no sé, pues, pero que cállenselo siempre, no sé qué. Si lo repito, no es que estoy loco, ¿no? Si ves, este doctor está loco, está repitiendo lo que yo nos digo, ¿no? No es por eso. Entonces, el síncope cardíaco hay causas mecánicas, hay causas eléctricas y hay misceláneas. ¿Ya? Las causas mecánicas a la cabeza, la más frecuente, la más importante de síncope cardíaco o síncope de origen cardíaco de tipo mecánico, están las valvulopatías, y a la cabeza está la estenosis mitral y la estenosis aórtica. ¿Se acuerdan cuál es la triada clásica de la estenosis aórtica? Lo que es la disnea, el síncope y la angina. ¿Angi? ¿Qué? Anginia. Angina. Ah, ya, escuché anginia. ¿Quién habló? ¿Quién dijo eso? ¿Quién se pronunció? Emily Calderón. Emily. Muy bien, Emily Calderón. Muy bien, así es. Esa es la teoría clásica, ¿no? No necesariamente tenemos que tener las tres sinologías, ¿no? Pero ya sabemos que si tiene un síncope y se nos despertó, vamos, descartemos que sea la valvulopatía en primer lugar, mitad aórtica, ¿no es cierto? La otra causa tenemos la
taquicardia supraventricular, como causa mecánica, tenemos la miopatía hipertrófica, tenemos el mixoma auricular, tenemos el infarto agudo de miocardio, el TEP, ¿no? O la tromboembolia pulmonar. Y dentro de las causas eléctricas, pues, bueno, más lógico, eléctrica, trastornos eléctricos, tenemos las bradiarritmias, sí, las bradicardias, ¿no es cierto? De la cual conversábamos ayer, hace poco, el paciente este adulto mayor, ¿sí? Y un bajo gasto, un bajo flujo, y eso conlleva a insuficiencia de flujo cerebral y colapso, ¿no? Entonces, las bradiarritmias o un bloqueo, hola, ¿qué tal? O un bloqueo auriculoventricular, ¿no es cierto? Es decir, que el estímulo eléctrico tarda, ¿no?, en llegar al ventrículo. Entonces saben que el gasto depende de del funcionamiento ventricular, no auricular, ¿ya? Bien, claro, ¿no? Y hay causas misceláneas, como por ejemplo tenemos la disección de aorta o una crisis hipertensiva. Sí, una crisis hipertensiva o una disección de aorta. ¿Ya? También puede ocasionar un síncope. La disección de aorta, obviamente, si se diseca la aorta hacia arriba, hacia la carótida, pues eso va a inducir a un síncope. ¿Ya? Aquí está claro, ¿no? ¿Qué más está aquí? Palpitaciones. Palpitaciones que se traduce de una fibrilación auricular que puede, pues, ser paroxística, transitoria, ¿no es cierto?, o permanente, dependiendo del origen de la arritmia. Si es un paciente hipertiroide, por ejemplo, ¿no es cierto?, ese exceso hormonal es quien está provocando, traduciendo el daño, ¿no? Yo controlo temporalmente, farmacológicamente, con metamizol, con beta bloqueantes, voy a controlar el efecto taquicardizante de la enfermedad, ¿no? Taquiarritmizante sería, ¿no? Taquiarritmizante de la enfermedad, hasta que le dé yodo 121 o extirpe la tiroides, ¿no? En fin, o suspenda, por ejemplo, si está tomando amiodarona, pues suspenderla, ¿no? Recuerden que la amiodarona contiene yodo, ¿no?, en su composición, 32.5 miligramos. Entonces ya. Y pues que se traduce como una palpitación, ¿no? La FA, ¿no? O puede ser una FA transitoria provocada por un trastorno hidroelectrolítico, una hipocalemia, o más frecuentemente una hipercalemia, por ejemplo, ¿no? Ahora hace poco que estamos pasando el COVID y que, por cierto, mucho cuidado, ¿no es cierto? Y en Rusia se están encerrando nuevamente en cuarentena por casos de COVID en los Países Bajos, ¿ya? ¿Verdad? Entonces, en todo caso, el COVID, a muchos compañeros nuestros, por ejemplo, que padecían la enfermedad, presentaron y desarrollaron fibrilación auricular transitoria, ¿no? Y gente joven, niños, ¿sí? A mí no me dio eso ahí, gracias a Dios, pero a unos amigos sí, ¿no? Compañeros aquí se les pasó, ¿ya? Bien, siguiente, Alan. Otros motivos de consulta, otra sinología por la cual el paciente acude a buscar ayuda, está pues la tos, la hemoptisis, la cianosis y la claudicación. La tos, volvemos a lo mismo, un paciente que tiene un renal pleural provocado justamente por la insuficiencia cardíaca o tiene un edema agudo de pulmón, pues la presencia de líquido a nivel alveolar va a ocasionar la tos, ¿cierto? La hemoptisis del mismo modo, una estenosis mitral, hay laceración de las venas de Versalles, las venas bronquiales, ¿no es cierto?, y provocar una hemoptisis. Y cianosis por la mala perfusión sanguínea, más transporte de oxígeno, por la falla cardíaca, pues, ¿no? La siguiente. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor me la hacen saber, ¿ya? Que no tengan ningún tipo de miedo, ni temor, ni vergüenza, ni nada, ¿no? A ver, valorar, ¿qué más valoramos en el paciente? Los antecedentes patológicos, ¿no? Antecedentes patológicos personales, familiares, quirúrgicos, tenemos que verlo, ¿no? Y están acá descritos. Si el paciente es hipertenso,
si el paciente es diabético, si el paciente es hipotiroideo, si el paciente tiene enfermedad coronaria previa, ya sabe, ya sufrió un infarto anteriormente, ya fue intervenido, en fin. No, eso no, intervenir no, porque eso no están en los antecedentes patológicos personales. Hipertensión, ¿no? Retomar la información, solicitando al paciente pues que nos aclare si realmente no sufre la presión alta, si alguna vez algún colega, enfermero, enfermera le dijo que era hipertenso y no le prestó atención o le indicó, le prescribió medicación y le dice al paciente claramente, sí doctor, tomé unas cuantas pastillas, me sentí mejor y la suspendí, ¿no? Es la historia de este paciente. Es diabético lo mismo, preguntarle siempre si no tiene azúcar en la sangre, porque a veces así lo entienden, o si no, si algún médico un médico le recomendó tomar pastillitas, aplicarse insulina, dice, no, sí doctor, es verdad, pero yo insulina no me pongo, porque si me pongo insulina me quedo ciego. Bueno, pues son cosas de cada paciente. Entonces, dislipidemias, ¿no? Grasa, ¿no? Señor, ¿sabe si tiene grasa en la sangre? Aunque el colesterol se lo conocen, porque es lo que más es lo que más saben. Si están mareados, si es el colesterol, se le da la cabeza, dicen que es el colesterol. Ya, entonces, retomar historias de dislipidemia. Hola, ¿cómo dice? ¿Cómo estás? Ya, hola, ¿qué vende? Entonces, esos antecedentes hay que consultarlo, ¿no? Alteraciones en la coagulación, lo que tiene que ver con la toma o ingesta de medicamentos, anticoagulantes sobre todo, como tipo warfarina, aspirina, clopidogrel, pues rivaroxaxina, bueno, en fin, heparina, es decir, todas esas preguntas deben ir involucradas en el desarrollo de la historia clínica, porque son causas preponderantes, ¿no? Que juegan un papel fundamental en el desarrollo y en el diagnóstico de una enfermedad cardiovascular. ¿Ya? Aquí están la alteración de la función tiroidea, ¿no? Eso es importante. El hipotiroidismo y el hipertiroidismo van a repercutir la alteración de la hormona tiroidea en la función cardíaca, sobre todo lo que tiene que ver con cuadros de arritmia, ¿no? La bradicardia, el hipotiroideo usualmente presenta cuadros de bradicardia y es más, también es otra de las causas por las cuales el paciente acude de emergencia en los hospitales, ¿no? Con cuadros de síncope y hipotimias también. Así que mucho con eso, doctores, ya. Con eso, se me salió o sea, consultar, descartar, ¿no? Hubo un paciente aquí en la emergencia que ingresó justamente un hombre de 50 años que venía ya paseando a algunos hospitales, algunos colegas, porque refería lipotimia, ¿no? Y cuando llegó acá, pues simplemente con el electrocardiograma, pues vimos que estaba bradicárdico, no estaba con 43, 42 de frecuencia cardíaca, se le pidió monotiroidea, estaba hipotiroideo, ¿no? Se le tomó su levotirocina y, oh, milagro, ¿no? La frecuencia 70, 80, ¿no? Y desapareció la sintomatología provocada por el hipotiroidismo. Así que mucho ojo con eso, ¿no? También sucede con el hipertiroidismo. Santi, sucede con el hipertiroidismo, la FA, ¿no? Que hablamos hace poco, la fibrilación auricular o las taquicardias supraventriculares, ¿no? Que ahí está el porqué, radica la importancia, ¿no? De lo que estamos revisando ahora mismo. La siguiente. Antecedentes patológicos no, antecedentes personales no patológicos, lo que tiene que ver con los vicios, ¿no es cierto? Si fumas, no fumas, si fumas cuántos, cómo, dónde, cuántas cajetillas, si tomas, qué cantidad de alcohol tomas. Si son personas jóvenes, pues recordar que les puede llegar la emergencia un chico de 20 años, 18 años, con disnea súbita, depresión súbita, lo ocultan, está lleno de sibilancia, roncos, estertores, comienza a tener cuadros de
una expectoración rumbrosa, típico edema de pulmón, un chico joven de 20 años, 18 años, se está infartando, ¿no? En ese paciente tenemos que buscar el consumo de sustancias estupefacientes, ¿no? Como está la cocaína, la marihuana, la anfetamina, la heroína, ¿sí? No olvidar aquello, ¿sí? Siempre eso debe estar reflejado en la historia clínica, consultarle, ¿no? O sea, ¿este señor fuma? No. ¿Seguro que no fuma? No, ni marihuana, o no sé si, ¿no? Igual, que fuma, ¿qué fuma, no? Si te dicen, nos dicen, sí, fumo marihuana, pues sí, no has consumido esta sustancia, ¿no? Entonces ahí tenemos que sacar esa información. La siguiente. Antecedentes personales de origen quirúrgico, si este paciente ha sido no operado, ¿sí? Y si la cirugía del corazón o la vasculatura periférica, ¿no? Y si a sus compañeros que a veces eso es evidente, ¿no? Si deseamos sacar la ropa en examen físico, vemos la cicatriz en su tórax, pero como hoy en día la medicina ha evolucionado, pues tenemos las cirugías percutáneas, no invasivas, ¿no? Que los hace el cirujano hemodinamista, ¿no? O los imaginólogos intervencionistas, a través de catéteres que introducen por la vena femoral, ¿no es cierto? Por la arteria radial, pues pueden colocar stent, pueden hacer el cambio valvular, aórtico, ¿sí? Sin que necesariamente tengan que abrir el pecho, ¿no? Para operar. O bueno, ya si es una cirugía, una enfermedad de gran mal, de muchos vasos que están afectados, pues debe ser sometida a una cirugía abierta para un bypass, ¿no? Coronario, y obviamente se tienen que abrir esternón, ¿ya? Cirugía vascular periférica, se hacen sometidos para descartar la presencia de una trombosis venosa profunda, hablando de la tríada de Brichov, ¿se acuerdan? Brichov. Entonces eso pues es un factor de riesgo para desarrollar tromboembolisas pulmonares que van a terminar descompensando a un corazón, ¿no? O sea, que entre fantasma. Ya, antecedentes heredos familiares. ¿Cuándo? ¿Ah? Antecedentes heredos familiares. Igual, padre, madre, hermanos, hermanas, hipertensos, diabéticos, con antecedentes de cardiopatía, dislipidemias, muertes súbitas, ¿no? Como está ahí descrito, menos de 45, menos de 55, ¿no? Son antecedentes que debemos tener en cuenta, ¿no? Preguntar, consultar, para terminar de confirmar o descartar el antecedente del paciente. Entonces, no olvidar, no olvidar todo esto antecedentes. Bien,
40, ya. Bien, en cuanto a la fisiopatología cardiovascular, ¿no? O sea, dejar así claro, ¿no? Que no nos vamos a adentrar, ¿no es cierto? Que ustedes lo vieron, pero sí ciertas cositas puntuales que deben quedar claras para podernos manejar mejor cuando abordemos un paciente y tratar de llegar a aterrizar a buen término, pues es que los síntomas de la enfermedad cardiovascular, ¿a qué se deben? O sea, los síntomas, todo lo que traduce un paciente, básicamente, ¿a qué se debe? ¿Qué afectación cardíaca o vascular tiene ese paciente que se traduce por lo que viene acá a buscarnos? Isquemia miocárdica, o sea, la isquemia cardíaca va a provocar la sintomatología que hemos revisado. Las alteraciones de la contracción o relajación del miocardio también provocan la sintomatología que hemos visto, ¿no? Alteraciones del ritmo o de la frecuencia. Si un paciente toma un beta bloqueante, está haciendo bradicardia, un paciente está tomando Red Bull todos los días, algún tipo de energizante, o toma, por ejemplo, esto es importante que lo sepan también porque es práctico, ¿no? Resulta que Juan Pérez es un hipertenso, pero un hipertenso silente, o ya sabe que es hipertenso, pero se rehúsa a aceptarlo, no toma la medicación o simplemente no sabe que es hipertenso, está compensado. Y pues tiene un proceso gripal, y va a la farmacia y el médico de la farmacia, entre comillas, con su mandil, le recomienda tomar un antihistamínico, como por ejemplo una loratadina, ¿no es cierto? Pero con un agregante, loratadina D o Alercet D, ¿no es cierto? Ese D traduce la existencia o la presencia de la pseudoefedrina. Es un potente vasoconstrictor. Entonces, ese paciente que tiene una presión arterial elevada o alta, silente, al ingerir este fármaco que contiene esa pseudoefedrina, va a provocar vasoconstricción. Y ustedes recuerden que la presión arterial es igual ¿a qué era igual la presión arterial? ¿Cuáles son los componentes de la presión arterial? Gasto ¿Alguien me lo cardíaco puede? Gasto cardíaco. y resistencia periférica. Perfecto, doctora. Si es gasto cardíaco por resistencia periférica, es directamente proporcional, ¿no es cierto? A mayor gasto, más presión, a mayor resistencia, más presión, a menor gasto, menos presión, a menor resistencia, baja presión. Entonces, si toma la pseudoefedrina, va a incrementar la resistencia vascular periférica y por obvio la presión se va a trepar. Si estaba alta pero asintomática, pues ese paciente puede presentar un síncope, un colapso cardiovascular, hace una crisis hipertensiva. O sin ser hipertenso, el exceso de estas drogas pueden inducir aquello. El Red Bull, el energizante, esa B220, Bol, no sé cuánto, bueno, un poco esas sustancias contienen altas concentraciones de cafeína que también pueden provocar cuadros vasoconstrictivos. ¿Ok? Eso que les quede claro, no olvidar aquello. Se va a provocar taquicardia, ¿no es cierto? O bradicardia, ¿no? Un trastorno hidroelectrolítico, como les dije, una hipocalemia, una hipercalemia de igual forma. Otra causa, alteraciones de ritmo y obstrucción de flujo sanguíneo. Un trombo, ¿no es cierto? Una obstruye el flujo sanguíneo, un trombo, una placa arteroma, una placa arteriosclerótica, obstruye el camino del flujo sanguíneo y eso ocasiona la sintomatología cardíaca. ¿Sí? Bien, ahí no vamos a quedar, ¿ya? Para no cansarlos tanto. Para mañana revisar algo de cada una de ellas. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. De momento no. Está todo claro. Sí, doctor, todo claro. Listo. Ya entonces, chicos, ya se nos vería mañana, ¿ya? Dios mediante.